Internet, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir una reunión más. Queremos que este domingo no sea un domingo más. Siempre que venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con expectativa. No a ver lo que pasa, sino seguros, con certeza y con seguridad de que Dios nos va a bendecir. Amén, con esa certeza y esa seguridad de que hoy es el día donde Dios tiene algo preparado para mí. Pueden sentarse si quieren, voy a hacer la Santa Cena a lo último. El día de hoy vamos a cambiar un poco la estructura. Así que no se enojan, ¿no? Si hacemos la Santa Cena a lo último. ¿No? Vieron que hay gente que no le gusta cambiar el orden, ¿no? A algunos les agarra un coma religioso cuando les mueve algo del lugar. Pero no, hoy vamos a hacer a lo último la Santa Cena. Muy bien. Si quieren ir abriendo su Biblia, no voy a leer todavía, pero en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15. Búsquelo tranquilo. La prédica de hoy quiero darle un enfoque diferente. Se llama No es lo que parece. Algunas cosas a veces nos confunden. Seguramente en nuestra vida habremos tenido situaciones que pensamos que eran de una manera, pero después nos dimos cuenta que eran de otra, ¿no? Creíamos estar viendo algo y de repente se nos engaña con una ilusión óptica. No era realmente lo que parecía, ¿no? Y la muerte de Jesús en la cruz no era lo que muchos creían que era. De hecho, usted sabe que los mismos discípulos se desilusionaron. Y fue muy loco porque ellos habían visto milagros, habían visto resurrección de muertos, habían visto liberar endemoniados, habían visto hacer un montón de cosas de la mano de Jesús. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Jesús murió, se desilusionaron. De hecho, Pedro dice que volvió a su antigua vida. Él volvió a ser pescador nuevamente, volvió a pescar y arrastró unos cuantos porque les dijo, me voy a pescar, ¿cuántos vienen conmigo? Vamos. Y se fueron, ¿no? Como que dijeron, ahí se terminó la historia. Este es el final de la historia. Todo muy lindo mientras caminamos con Jesús, mientras Jesús nos acompañó. Muy lindo los milagros, pero acá se terminó. ¿Y cuántas veces quizás nosotros le dimos un final a un montón de situaciones en nuestra vida, ¿no? Y siempre digo que nunca tenemos que poner un punto donde Dios puso una coma. Una coma es una continuidad, ¿no? Y también hay puntos que es el punto seguido, que no es que se termina una frase o un párrafo, sino que continúa y se continúa hablando acerca del tema. Entonces, posteriormente todos conocemos la historia. Jesús resucitó y la historia continuó. Simplemente se paró ahí por un momento, pero era parte de la promesa. O sea, detenerse en ese momento. Yo me imagino lo que habrá sido quizás ese sábado, ¿no? Día viernes muere Jesús y el sábado un silencio total. Y yo siempre digo, ¿cuántas veces experimentamos en nuestra vida nosotros un sábado? Ese sábado representa ese tiempo donde Dios hace silencio, donde estoy esperando una respuesta para mi vida y parece que Dios no contesta. Y estoy lleno de promesas porque los discípulos estaban llenos de promesas de todo lo que Jesús iba a hacer a través de ellos, de cómo Dios los iba a usar. Sin embargo, en ese sábado de silencio se desilusionaron. Y creo que cada uno de nosotros habremos pasado por algún momento de silencio donde experimentamos esa incertidumbre de si realmente Dios nos habló o Dios no nos habló. Ahora, entre tantas cosas que no son lo que parecen, esto no fue solo con la resurrección, tampoco la cruz es lo que parece. Déjenme enseñarle un poco de teología. A veces los cristianos ponemos más énfasis en los símbolos que en lo que realmente representan los símbolos, ¿no? No lo voy a repetir mucho esto porque yo se los dije muchas veces, pero a veces participamos de la Santa Cena y ponemos más énfasis en los símbolos que en lo que los símbolos representan. Hay gente que me dice a mí, no, la Santa Cena no se puede hacer con cierto pan, tiene que ser pan sin levadura. Hay gente que me dice, no se puede hacer con jugo, se tiene que hacer sí o sí con vino. Y le ponen mucho énfasis al símbolo, pero no a lo que representa el símbolo. Y es más importante lo que representa que el símbolo en sí. Y los cristianos, a lo largo del tiempo, hemos cometido un error, que fue tomar la cruz como un símbolo. Y hasta yo he discutido teológicamente con cristianos que me dicen, la cruz es el símbolo de los cristianos. Usted sabe que bíblicamente eso es mentira.
La cruz no es el símbolo de los cristianos. La cruz no representa. Vieron que en nuestra iglesia nosotros no tenemos cruces. Hay gente que dice, no, bueno, pero es la cruz vacía. Claro, para diferenciarnos de los católicos, lo que hicimos fue sacar el Cristo de la cruz y poner la cruz vacía. Bien, pero fue para diferenciarnos de los católicos. No fue algo que estaba escrito en la Biblia que tenía que ser de esa manera. Usted sabe que el símbolo de los cristianos no era la cruz, sino que el símbolo de los cristianos era un pescadito. La cruz no simbolizaba a los cristianos. Es más, la cruz representa todo lo contrario a Cristo. Uno puede decir, bueno, pero Cristo no murió en la cruz. Y justamente por eso. La cruz representa un arma. La cruz representa maldición en la Biblia. Yo no creo que ninguno de nosotros, si hubiesen matado a un familiar nuestro, andaríamos con el arma colgada con la que mataron a nuestro familiar. ¿No? Creo que no sería algo lindo. No sería algo vistoso. ¿Están acá? No me les agarre el coma religioso que recién arranco, ¿eh? Estoy empezando recién, estoy calentando motores. Cuando avancemos se va a poner más complicado todavía esto. Pero la cruz no representa a los cristianos. De hecho, la Biblia habla de la cruz como un elemento de maldición. Dice la Biblia que maldito es el que moría en un madero. Usted sabe que la cruz representaba tanta maldición para los romanos y para el pueblo de Dios, para los judíos, que se decía que cuando una persona moría, antes de que la sangre que iba chorreando toque el piso, tenían que mover el cuerpo. Bien, porque si no quedaba maldita la tierra. Fíjense lo que simbolizaba y lo que significaba la cruz. Y los cristianos muchas veces hemos adoptado la cruz como un símbolo, ¿no? Las películas de Hollywood nos venden que los demonios se van con la cruz, ¿no? Entonces estaba el endemoniado ahí gritando y le ponía la cruz y hacía ¡ah! Y adoptamos eso. Yo probé con mi suegra, pero no se va ahí con la cruz y no funciona, hermano. No es así. No es la cruz en sí, sino es lo que representa. Y vos y yo tenemos que tener en cuenta qué cosas representan la cruz como un simbolismo en nuestra vida. Hoy te quiero hablar un poco acerca de esos beneficios de la cruz. Esta prédica se llama No es lo que parece, justamente porque la cruz no es lo que parece. Pero ese sacrificio de Cristo en la cruz trajo un montón de beneficios sobre nuestra vida. Mira, yo me crié en un evangelio estructurado y legalista, donde se me enseñó que mientras más sufrías, más espiritual eras. Entonces, cuando te preguntaban cómo andabas, vos no podías decir que estabas bien, tenías que decir, acá andamos luchando. Siempre estabas luchando con el diablo, siempre estabas luchando con una situación difícil, todo el tiempo luchando, nunca ganabas, ¿no? Siempre te sopapeaban. Nuestra vida era una lucha constante, ¿no? Y si vos decías en victoria, te está faltando oración, porque tenías que estar mal para ser un buen cristiano, ¿no? Entonces no podías estar en victoria. Siempre era el evangelio sufrido. Mientras más pobre eras, más cerca estabas de Dios. Eso es lo que nos enseñaron. No lo critico porque, bueno, dentro de la ignorancia fueron principios y valores que estaban buenos ahí adentro que nos enseñaron. Pero nos enseñaron que el sufrimiento era igual a espiritualidad. ¿Y sabes qué? La cruz fue un precio para que vos y yo no tengamos que pasar por todo eso. Mirá, ¿qué padre quiere lo peor para su hijo? De hecho, nosotros como padres, dice la Biblia que no tienen que atesorar los hijos para los padres, ¿no? Sino los padres para los hijos. Y nosotros como padres muchas veces lo que hacemos, los que somos padres, es tratar de allanar el camino, tratar de dejar el camino limpio para que a nuestros hijos les cueste un poquito menos de lo que a nosotros nos costó. Y si Dios es nuestro Padre con un sacrificio tan grande, Él no va a dar a su único hijo para que después todos sus otros hijos sigan sufriendo. Y eso es lo que vos y yo tenemos que comprender el día de hoy. La cruz trajo ciertos beneficios sobre nuestra vida, ciertos beneficios para poder bendecirnos. El primer beneficio, que creo que es el que todos conocemos, la cruz trajo perdón y salvación. La cruz canceló una deuda sobre nosotros. La cruz nos redimió. Bien, dice la Biblia que Él pagó por nuestros pecados y que canceló la deuda, que Él nos redimió a precio de sangre. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si en tu vida todavía hay culpa, quizás por tu pasado, quizás por tu presente, quizás por las cosas que sucedieron, quizás hasta por lo que hiciste antes de venir a la iglesia, inclusive, déjame decirte que ya es parte de tu pasado y que no hay pecado que Dios no pueda perdonar y restaurar.
La restauración nos alcanza a todos, a cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros necesita el perdón de Dios. ¿Vieron que muchas veces ocurre que el Señor nos perdona? Y es tan lindo que Dios nos perdone, experimentar ese amor, pero nos olvidamos que la misma gracia aplica también para los demás. O sea, está bueno cuando Dios te perdona, pero Dios te perdona y parece que nos olvidamos de nuestro pasado. Y cuando viene uno que está haciendo mal las cosas, decimos, ay, mira qué pecador lo que está haciendo. Y nos olvidamos que el Señor también nos perdonó a nosotros, ¿no? Nos olvidamos que esa misma gracia también aplica para cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña que la cruz trajo perdón y trajo salvación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas en Él. Amén. Dice la Biblia que la cruz también trajo paz. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que Cristo pagó en esa cruz para que vos hoy puedas tener paz y puedas vivir feliz. Y el mismo Jesús dijo con sus palabras que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vos sabés que la paz no es ausencia de problemas. Uno puede tener paz en medio de los problemas. Y a veces la gente no va a entender y te va a decir, che, con todo lo que te está pasando, ¿cómo estás tan tranquilo? Mi esposa siempre me dice, si estás demasiado tranquilo ante un problema es porque no entendiste el problema, ¿no? Pero a veces tenemos paz. Y dice la Biblia que es una paz que el mundo no va a entender, porque hay gente que te quiere poner nervioso. Vos deberías estar re mal con lo que te está pasando, ¿eh? Ah, ¿yo en tu lugar? No, yo no sabía cómo estaría en tu lugar. ¿Cómo estás tan tranquilo? Y porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que va más allá de las circunstancias. Es una paz que nos dice que aunque hoy las cosas están mal, estamos confiados que el final en Cristo siempre va a ser bueno, porque Él pagó un precio muy alto por nuestra paz. Así que se tiene que ir la depresión, se tiene que ir la angustia, se tienen que ir los problemas psiquiátricos, se tienen que ir todo en el nombre de Jesús, porque Él pagó por nuestra paz, para que vos tengas paz. Otro beneficio que trajo la cruz. Y sé que quizás hay gente que por ahí me está escuchando y que no le va a gustar esto, pero riqueza y prosperidad. Y hay gente, pastor, no tiene nada que ver. Las cosas de Dios son solamente cosas espirituales. Pero usted no paga la luz, el gas y los servicios con espiritualidad. Cuando llega la factura de la luz, usted no puede decir, tengo que orar, porque voy a orar con la luz apagada. Necesitamos el dinero para vivir y es una realidad. Y así como Dios sana, y así como Dios echa fuera demonios, y así como Dios hace milagros, Dios también es un Dios que prospera. Y dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Dios te quiere bendecir. Y esto es lo que quiero que comprendas. Para aquellos cristianos que no saben pedir, porque el mismo Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben por qué no reciben ustedes? Porque piden mal. Y a veces pedimos con mentalidad de pobreza. Ay, Señor, dame aunque sea un autito para poder moverme. Y el Señor te va a dar un autito que lo va a tener que empujar todos los días así con esa fe, ¿no? Aunque sea un trabajito, Señor, entonces con ese trabajito apenas te alcanza y apenas llegas a fin de mes. No. Cristo pagó un precio muy alto para que vos pidas mal y para que vos pidas poco. Como hijos tenemos que aprender a pedir. Yo llego acá y a mis hijos, sobre todo al más chiquitito, no le importa si tengo plata o no tengo plata. Él me pide medio kiosco siempre. Viene al padre y le pide, pero escúchame, si a vos te anotan en el cuadernito, sí, pero después hay que pagarlo, hijo, le digo. ¿No? Después cuando Nati y Jessy empiezan a sumar ahí atrás, ay Dios, yo me pongo a hablar en lenguas. En ese momento, de verdad, debo más de alfajores que de alquiler. Porque son hijos y los hijos piden y tenemos que aprender a pedir bien. ¿Y sabes qué? Cuando vos pedís poco y pedís mal, estás invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Él se hizo pobre para que vos tengas mucho, para que vos puedas ser en este tiempo bendecido. Así que como hijo, aprende a pedir. No le pidas al Señor lo justo, no le pidas al Señor lo necesario. Vamos a entrar como iglesia en un tiempo de sobreabundancia, donde no te va a faltar y donde vas a ser de bendición para vos, para tu familia y para los demás. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición.
Ahora, cuando no sos bendición, cuando no sos bendecido vos, ¿cómo querés bendecir a otros? No podemos bendecir a otros si nosotros no somos primero de bendición. Él se hizo pobre para que vos y yo podamos experimentar un tiempo de abundancia. Salud. Él dice que Él pagó por cada una de nuestras enfermedades. Dice el libro de Isaías que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Sabe un dato muy curioso? Que según la ley le tenían que dar a Jesús, porque la Biblia no lo especifica, pero le tenían que dar 39 latigazos, que era el castigo máximo en ese momento. ¿Usted sabe cuántas enfermedades hay en el mundo? 39 enfermedades. Y de ahí se desprenden todas las otras. La ciencia comenzó a estudiar y a entender que hay enfermedades que dependen o salen de otra enfermedad. Las enfermedades que hay descubiertas y estudiadas son 39. Jesús recibió un latigazo por cada enfermedad. Así que si estás experimentando quizás un tiempo de enfermedad, un tiempo difícil donde tu salud está siendo afectada, Jesús también murió en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades. Él quiere sanarte, Él desea que puedas ser sano. Él desea, escúchame, Él desea que hoy, quizás ese tiempo de enfermedad que estás atravesando, que hoy no entendés para qué, pueda ser para glorificar al Señor con un testimonio en el futuro. Y hay mucha gente que quizás dice: ay, pastor, pero yo estoy enfermo, pero yo la estoy pasando mal, pero yo esto, pero lo otro. Yo hoy quiero que podamos cambiar el enfoque, porque ¿sabes qué? Jesús cambió el enfoque. Cuando vinieron a buscar a Jesús y le dijeron: Lázaro está enfermo, ¿sabes qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Luego lo resucitó, se sanó la enfermedad, inclusive se curó la muerte. ¿Por qué? Porque se cambió el enfoque. Algo que parecía para mal pasó a ser para la gloria de Dios. Y si hoy estás enfermo y venís con ese enfoque y venís quizás pensando en tu enfermedad, yo no pienso que en este lugar hay enfermedad, yo pienso que en este lugar hay testimonios de la gloria de Dios. Y vas a contar cómo Dios te sanó. Y sabes que Dios te va a dar unción para sanar a otros. Esa misma unción, ese precio que se pagó en la cruz, va a ser para que vos puedas sanar a otros. Vas a orar por otros y vas a bendecir a otros. Y mirá, voy a ir un poquito más allá. Inclusive si estás enfermo, orá para que el Señor sane a otro. Pastor, pero ¿cómo voy a orar yo? Porque estás activando la fe. Porque de eso se trata. Una vez escuchaba a una persona, a una madre que tenía uno de sus hijos en adicciones, y tuvo que orar por un muchacho que estaba en adicciones. Y decía esta mujer: ¿cómo voy a orar yo por este muchacho si yo no puedo sacar a mi hijo de las adicciones? ¿Cómo hago para orar? Y el Señor le dijo: con la misma fuerza que si estuvieses orando por tu hijo. Con el mismo énfasis, porque podés entender el dolor. Y los que están enfermos pueden entender el dolor de otra persona que está enferma. Y el Señor los puede ayudar a comprender, a administrar a otros y a sanar a otros. Yo creo que lo que el diablo quería transformar para mal, Dios lo va a transformar en algo bueno, en algo positivo. Lo va a transformar en una unción para milagros. Yo creo que en este lugar se van a desatar milagros, que Dios va a comenzar a sanar y a hacer milagros creativos en este tiempo. Y a través de las personas que menos imaginamos, el Señor nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque se pagó un precio muy alto en la cruz. El sacrificio de la cruz vale. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, también nos enseña que la cruz trajo autoridad sobre el enemigo. La cruz nos dio autoridad, dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Perdón, ese fue el que leímos recién, perdón. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Perdón a los de multimedia. No se los pasé hoy. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los beneficios de la cruz fueron para vos. Vivimos con tanto miedo al enemigo. ¡Ay, el Umbanda!
El Kimbanda que salieron a la calle, pastor, que me tiraron pochoclo. Me pongo una serie de Netflix y me tiraron pochoclo. Me tiraron tierra de cementerio, se las pongo a las plantas, ¿sabe qué linda? Me tiraron cruces de las maderas del cementerio. Me hago un asado, hermano, que no te puedo imaginar. Ayer estábamos con esto de los religiosos que decían, no se puede comer carne porque estás comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice la Biblia que para Pascua comieron cordero. Tremendo asado se hizo el pueblo de Dios. Y los religiosos renegando. ¿Saben por qué? Porque hay gente que usa la religión para lavar la culpa. Y creen que por no comer carne durante 1 o 2 días van a tapar todas las cosas que hacen mal durante el año. Y no se trata de eso. De nada sirve que comas pescado un día y seas un pescado el resto del año después. De nada sirve que cuidemos la religión, que cuidemos quizás pequeñas cosas, como yo les decía, cuidamos los simbolismos a veces, ¿no? Hay que ir a la iglesia, ¿por qué? Porque es Semana Santa, pero después tiene que venir el resto del año también. Pero a veces nos atamos tanto a la religión y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tienen que cambiar en este tiempo? Dice la Biblia que Él nos dio autoridad sobre el enemigo. ¿Vieron que a veces hay gente que se encarga de estudiar al enemigo? No, porque al enemigo hay que conocerlo bien. Yo escuché gente que te escribe libros de guerra espiritual y te dice cómo interceder y cómo hacer esto y cómo hacer otro. Mira, hay una sola cosa que tenés que saber del diablo, y es que en el nombre de Jesús está vencido, y que fue vencido en la cruz del Calvario, y que no hay autoridad, no hay demonio, no hay potestades, no hay nada que se pueda levantar en tu contra. Escúchame, cuando vos crees que el enemigo te oprime, estás invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Ay no, pastor, es que la carga es muy fuerte. ¿Sabés qué estás diciendo ahí? Ese sacrificio no valió. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos a Cristo de vuelta para que vos puedas pelear contra ese demonito? ¿O tomás la autoridad que Cristo ya te dio en el nombre de Jesús? Comenzás a hacer lo que tenés que hacer. Comenzás a tomar tu lugar como hijo. Qué importante que es que conozcas tu lugar ante el enemigo y que el diablo sepa su lugar. Mira, el diablo es experto en recordarte el pasado, en recordarte las cosas que te pasaron, en recordarte lo que fuiste, en recordarte las cosas que haces mal. Pero ¿sabes qué? Se pagó un precio muy alto para que ya no te vengan a cobrar. Se pagó un precio muy alto para que ya nadie pueda venir a condenarte. El otro día escuchaba a un pastor que decía, si el diablo te habla, aprende a leerle la Biblia. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando se encontró con el diablo en el desierto? Le dijo, escrito está. El diablo lo venía a tentar. ¿Y sabés qué le decía Jesús? Le leía la Biblia y le decía, diablo, por si no sabes leer, ya estás vencido en el nombre de Jesús. Y vos y yo tenemos que aprender que el Señor nos dio autoridad sobre toda potestad. No te pongas a dar vuelta a ver, ay, ¿de dónde vino el demonio? Y algunos cuando hacen liberación se ponen a charlar con el demonio. El otro día veía pastores que le ponían el micrófono a los endemoniados, ¿no? Y le preguntaban, sal demonio, ¿y cómo te llamas? ¿Y querés un mate? Sentate, ¿con cuántas suegras viniste? Y se ponían a charlar con los demonios, en lugar de echarlos en el nombre de Jesús. Y hay gente que es así muchas veces. ¿Por qué? Porque no entendemos la autoridad que Cristo nos ha dado en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dio autoridad. Otra cosa que trajo la cruz sobre nuestra vida es nueva identidad. Dios nos dio identidad a través de la cruz. La cruz dice que Él nos dio la potestad, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos a través de la cruz. Tenemos inmunidad diplomática a través de la cruz. Usted sabe que cuando un embajador de otro país, en un país extranjero, tiene inmunidad diplomática, la ley del país en el que está no lo puede alcanzar y no lo puede condenar. De hecho, si comete un delito, tienen que avisar a su país para que ese país termine al final juzgándolo, porque no se lo puede juzgar en el país extranjero donde está viviendo, porque tiene lo que se conoce como inmunidad diplomática. Cuando tiene esa identidad, sabe quién es y puede ser extranjero. Y la Biblia dice que no somos de este mundo. Mirá lo que está a tu lado, míralo. No es de este mundo, tiene un poquito de cara de marciano ahí, un poquitito, míralo.
No somos de este mundo. ¿Bien? ¿Y sabes qué? Como ciudadanos del reino, como herederos, como coherederos con Cristo, tenemos inmunidad diplomática. En este mundo puede haber guerras, puede haber catástrofes, puede haber un montón de problemas, pero a vos no te va a tocar, porque vos estás protegido bajo la ley del reino, porque sos hijo de Dios, y pase lo que pase, nadie te va a quitar esa identidad. Hay una identidad en Cristo que te protege, una identidad en Cristo que te marcó y que te selló. Pastor, ¿y si me equivoco? ¿Y si me aparto del camino? No dejas de ser hijo por eso. Un error no te hace dejar de ser hijo. Es más, en los errores es cuando más el padre se acerca al hijo, reconoce al hijo y ayuda al hijo. ¿Sabe cuántas veces lo hemos experimentado nosotros como padres? Yo lo voy a buscar a Julián a la escuela y me dicen: papá, ¿te podés quedar un ratito? Uy. Y salen todos los chicos y yo me tengo que quedar, ¿no? Porque Julián ahí le impuso los 5 ministerios a algún compañerito. Y me tengo que quedar ahí, pero no puedo desconocerlo en ese momento. Aunque a veces quizás quisiera, pero no puedo. ¿Dónde está el papá de Julián? No, acá estoy. Hay que hacerse cargo, porque los errores no dejan de ser hijos. Y aunque vos te equivoques, y aunque vos te quieras apartar, y aunque te quieras alejar del Señor, y aunque quizás no quieras ir más a la iglesia y hacer todo el berrinche que quieras, pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento donde papá te va a ir a buscar, y si no querés, hasta abajo de la cama te va a ir a buscar el Señor, porque tenés un plan, tenés un propósito, y porque sos hijo. Y los hijos siempre van a ser reconocidos. Y los hijos siempre van a tener herencia. Y la Biblia nos enseña que tenemos herencia en Cristo. Hay una herencia celestial que te está esperando. La Biblia, el sacrificio de la cruz trajo identidad sobre nuestra vida. Mirá, el enemigo trabaja tan fuerte para robar la identidad de nuestros jóvenes, para que no sepan quién son. Fíjense que la primer pelea que Jesús tiene con el diablo, cuando se encuentra con el diablo, ¿qué es lo que el diablo quiere atacar? La identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, hace que las piedras se conviertan en pan. Si eres, tratando de provocar a Jesús. Pero Jesús no tenía que demostrar nada. Jesús le dijo: tranquilo, porque escrito está que soy hijo. Y eso es lo que quiero que entiendas. Pase lo que pase, aunque el diablo te tienta, aunque pases momentos difíciles, escrito está que sos hijo de Dios. Y nadie puede borrar la huella ni la identidad que Cristo ha dejado en esa cruz sobre tu vida. Sos hijo y sos heredero. Hay una herencia sobre tu vida. Hay identidad. Hoy la identidad de los jóvenes está siendo tan atacada. Primero arrancaron con la ideología de género, diciendo que el que era hombre se podía percibir mujer y el que era mujer se podía percibir hombre. Ahora se pueden percibir terias, ¿no? El que se quiere percibir ahí un perro, un gato, cualquier animal. Los vamos a castrar, a ver si se quieren seguir percibiendo, ¿no? Yo he conocido cristianos que claro, como Israel es el pueblo de Dios, que se percibían judíos y no son judíos, pero se ponían el kipá y hablaban en hebreo. Cuando les dije que los iba a circuncidar, se les terminó el judaísmo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos perseguirnos lo que no son, porque no conocemos nuestra identidad. ¿Y sabes qué? Cuando no conocemos nuestra identidad, somos manipulables. Estos jóvenes que hoy se perciben perros, se persiguen gatos, se persiguen animales, son personas que no han encontrado dónde pertenecer, que no conocen su identidad. Y cuando encuentran a alguien que les da un poquito de cariño, le dicen: yo te doy cariño, pero tenés que ser perro. Aceptan, porque encontraron dónde pertenecer. Pero qué bueno que vos y yo podamos correr a la palabra ante la falta de identidad. Cuando alguien te haga dudar de quién sos, corre a la palabra y fíjate lo que está escrito y recordá que sos hijo y que tenés herencia con el Señor. Recordá que no hay depresión, que no hay tristeza, que no hay errores que te puedan definir. Tus errores no te definen, tu pasado no te define. Lo que está escrito es lo que te define. El sacrificio en la cruz fue lo que te definió hace más de 2000 años. Ya estaba escrito quién ibas a ser. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, resurrección. La cruz trajo resurrección. Escuchen, no es una resurrección ficticia, es una resurrección literal. Quiero que entiendas algo. La Biblia no solo trajo resurrección para cuando te mueras puedas resucitar con Cristo.
no solamente trajo en nosotros la vida eterna, porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que quiero que comprendas es que la resurrección va a alcanzar todas las áreas de nuestra vida. Va a alcanzar los sueños muertos, los proyectos muertos, los anhelos de tu corazón, aquellas cosas que dejaste en el camino porque ya te resignaste y dijiste: bueno, voy a vivir como pueda, voy a vivir lo que puedo, voy a hacer lo que pueda. Total, estoy resignado a vivir de esta manera, estoy resignado a vivir con un sueldo mínimo, estoy resignado a vivir en enfermedad, estoy resignado a vivir en tristeza. Yo simplemente creo en Dios, voy a la iglesia, esto y lo otro. No, tranquilo, porque el poder de la resurrección va a alcanzar todas las áreas de tu vida, y en el nombre de Jesús va a resucitar todo lo que está muerto, porque creemos que el poder de la resurrección nos ha alcanzado. Quiero que te puedas poner de pie por un rato.